caso del gas. Pero tenemos a Jorge Elbaum aquí como invitado. Gracias por haber venido, Jorge, periodista, sociólogo también. Nos resultaba bastante interesante tu mirada respecto del pedido que hizo la AMIA, y en realidad la noticia se modificó en horas de la tarde, porque ahora ya es la respuesta de la DAIA también a este pedido que hizo la AMIA. Hablamos del memorándum, el memorándum de entendimiento con Irán, tan cuestionado y llevado además a la justicia. No quiero dejar de mencionar que estás escribiendo en el cohete a la luna. Bueno, ¿y qué primera reflexión te trae este pedido de la AMIA de que la DAIA se retire de la querella en esta causa? La primera reflexión, me parece, tiene que ver con entender que han utilizado la causa del memorándum durante casi 4 años para hacer política y para esconder realmente, junto con otras causas, la causa de la muerte del fiscal y la causa de los cuadernos, este trípode, digo yo, ha fabricado una máquina de humo para esconder los grandes temas que aparecen y que atraviesan a la sociedad argentina, como por ejemplo los tarifazos. Es decir, yo creo que se ha montado, se ha escenificado una escena delictiva en relación al memorándum y en relación a los cuadernos y en relación a la muerte del fiscal, que fue un suicidio. Bueno, durante estos 4 años se ha utilizado esas cosas para esconder de alguna manera aquello que es lo que el gobierno vino a hacer y está lamentablemente haciendo y cuyos resultados vemos todos los días. Ahora bien, específicamente con respecto a la AMIA y la DAIA es una institución, la AMIA y la DAIA son un sector de la colectividad judía argentina. Agrupan a los sectores más de derecha, más conservadores, más religiosos de la colectividad judía. Existen otras instituciones como el Llamamiento Argentino Judío, por ejemplo, que están a las antípodas de estas dos instituciones. Ambas instituciones funcionan en Pasteur 633, es donde fue el atentado en 1994, y curiosamente... hay una intención de desplazar a la DAIA también, el edificio, ¿no? Es el mismo edificio. Sí, el real dueño del edificio es la AMIA y están teniendo problemas internos. Fueron a una elección 3 meses atrás entre los religiosos, que son los de la AMIA, digamos, un sector no tan vinculado a la política nacional, de derecha, pero más articulado al mundo educativo, más endogámico, si se quiere, ¿no? Religioso, judío, y un sector más de derecha militante, que es el de Waldo Wolf, que hoy está expresado en la presidencia de Jorge Knoblovitz. Ese sector, que es directamente el PRO, para decirlo brutalmente, están en un enfrentamiento, en una interna, básicamente por negocios, también hay que decirlo, por recursos materiales. Si uno mira las páginas de la DAIA o de la AMIA, va a ver que el 90-95% de la publicidad que hay en esas páginas es financiamiento del gobierno de Cambiemos. Tenemos en la página de la DAIA el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el Banco Provincia, el Banco Nación, las intendencias del PRO en la provincia de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Pero vos lo vinculás a las diferencias entre AMIA y DAIA porque sabemos que las hay, las estábamos mencionando, o en realidad a la falta de sustento que hay para juzgar este memorándum. ¿Por qué? Porque fue una decisión aprobada por el Congreso y entonces porque se viene un juicio que en realidad después se caería o sería difícil de probar. Lo que hace la AMIA es abandonar el barco efectivamente antes del juicio, porque esto es un escándalo. Un escándalo que van a terminar como terminó el juicio de la AMIA 1 con el juez interviniente, que es Galeano, que hoy está siendo juzgado con un pedido de 14 años de prisión. Así van a terminar Bonadio, Stornelli, Ercolini, Tayano, etcétera, etcétera, porque han sustentado en el proceso judicial inicial toda una escena delictiva inexistente. Ahora bien, ¿qué hay detrás? Porque Agustín Suárez, el presidente de la AMIA, es un ex socio en el estudio de Carlos Rosenkrantz, que es el actual presidente de la Corte Suprema. Tiene información, obviamente como muchos otros por otro lado, de que estas dos causas, la causa de la muerte, el que se pretendió hacer de homicidio, y la causa del memorándum, que realmente es judicializar una decisión política, ambas causas se van a caer con los costos que esto implica. La AMIA no quiere pagar esos costos. Hoy por hoy se retira antes de tiempo. Hay un argumento que se cae y es el que daban en las últimas horas, ¿no? Que tenía que ver con, bueno, retirarse en un año electoral de un tema o una acusación que puede ser política, bueno, relacionada con la política y que puede tener efectos en las próximas elecciones. Lo cierto es que es algo absolutamente extraño, ¿no? Porque en pleno 2015 había un grupo de fiscales, incluso de estas organizaciones, que se movilizaron pidiendo justicia
justicia bajo la lluvia, digamos, también había elecciones de por medio, elección presidencial, había posteriormente una elección legislativa y el tema siempre estuvo llevado a los medios de comunicación. Ahora digo esto porque es justo decirlo, es lo que ellos responden, dicen, bueno, en realidad no queremos politizar, estaba leyendo hoy un sitio que levantaba esa información, decía, no queremos politizar. Sí, en la carta, en la carta que presentan dice directamente queremos corrernos de la grieta. Claro, ahora la han profundizado. Claro. De hecho, la gente tiene que saber que, por ejemplo, fue la AMIA y no la DAIA, el expresidente de la AMIA, Guillermo Borger, quien a partir de hacer público una conversación privada con Timerman, fue el que forzó el reinicio de la causa penal en relación al memorándum. Hay que explicarlo muy claro. El memorándum fue una decisión del Congreso de la Nación, aprobado por casi 200 legisladores, enviado por el Poder Ejecutivo, aprobado por 200... Es decir, se judicializa algo y se manda a prisión a gente. Recordemos que Fernando Esteche todavía está en prisión por esta causa, el memorándum. Estuvo en prisión Zanini, estuvo en prisión Delía, etcétera, etcétera. Se judicializa una causa que en realidad es una decisión política. Uno puede discutir si es válido, no es válido, si fue bueno, si no fue bueno. Si había una buena intención o no, querer adivinarlo. Pero lo cierto es que sí, esto también derivaría, bueno, no quiero hacer una comparación con la causa dólar futuro porque son situaciones diferentes, ¿no? Pero también donde una decisión judicial podría después derivar en que cualquier otra decisión judicial política, perdón, sea juzgada, ¿no? Y ni hablar en este caso que con la impida la posibilidad de ejercer el Poder Ejecutivo, porque si toda decisión política, pero en este caso además es legislativa, ni siquiera del Poder Ejecutivo. Hay 200 diputados, ¿por qué no se procesó a 200 diputados? Realmente, eso es lo escandaloso. Si vos decís, bueno, esto estuvo mal, claro, porque en realidad, ¿por qué solamente el Poder Ejecutivo? E incluso aquellos que ni siquiera estaban en la causa. Bueno, estamos frente a dos escenas que la AMIA, ¿qué hace? Se quiere correr rápidamente, no solamente porque las causas se caen judicialmente, sino porque en el año electoral empiezan a leer los números y ven qué porcentajes de potencialidad de voto tienen los candidatos, etcétera, etcétera, y ven el desastre también político y económico que aparece todos los días en el país y dicen, bueno, corrámonos porque nos vamos a hacer salpicados con esto. Ahora, yo creo, y desde el llamamiento argentino judío del que soy parte, solemos decirlo, de que esto no se paga así simplemente corriéndose antes, porque acá hay un muerto. Bueno, sí, la verdad es que el caso Timerman, vos mencionabas, entiendo que te referís a Héctor Timerman, recién mencionabas a Fernando Esteche, porque bueno, todavía está privado de su libertad. Sí, más allá de las opiniones que uno puede tener sobre es decir, que si uno quisiera juzgarlo por otras cosas, está bien, pero esto es ridículo. Claro. No, y además en el caso Timerman, bueno, mira, yo me enteré en las últimas horas, esto no lo sabía, pero que había avanzado mucho en su tratamiento Héctor Timerman y que de hecho, bueno, es hablar de algo muy específico, que no sé si su familia en algún momento habló, pero que de 7 tumores que llegó a tener, 8 tumores, logró disminuirlos a 2, que un tratamiento podría haber hecho una diferencia en su calidad de vida, ¿no? Yo estuve muy cerca, yo fui embajador mientras él estuvo en la Cancillería, trabajé con Héctor y estuve muy cerca de él y con Graciana Peñafort, que lo acompañó mucho en los últimos meses. Conocí el sufrimiento que estas instituciones, DAIA y AMIA, le generaron personalmente, porque él se sentía parte de ese sector de la colectividad judía, del cual yo nunca me sentí parte, pero digo, él se sentía parte de eso y sufría, y su familia sufrió mucho el encono, la hazaña. Ahora, efectivamente, estaba desarrollando un tratamiento en Estados Unidos, tenía 8 tumores. El tratamiento había permitido que llegue a tener solamente 2, tenía que viajar en diciembre del año pasado y en un acuerdo de la Cancillería Argentina y el Departamento de Estado de los Estados Unidos le impidieron en Ezeiza, cuando ya nunca le avisaron desde antes, estando en Ezeiza, a un tipo que tenía la posibilidad de poder curarse de sus últimos 2 tumores, le avisan que no puede viajar. Y viajó 2 meses después. Esos 2 meses nunca lo vamos a saber, porque la verdad es contrafáctico. No podemos saber. Lo que sí podemos saber, que yo lo vi a los 2 días de esa imposibilidad de salir del país, producto de la hazaña del juez Bonadío y de esa prisión preventiva inicial, el dolor que él tenía y lo que implicaba para la familia que esos días pasaran y que se estuviese deteriorando fuertemente la posibilidad de su cura.
Yo te preguntaba, mencionaba el hecho de que hubiera 6 fiscales, ¿no?, que estuvieran en primera línea sosteniendo una bandera el día que se realizó esa gran movilización, ¿no?, pidiendo justicia por la muerte de Nisman, y donde se gritaban cosas, bueno, yo no vi en la 18 de febrero del 2015. Sí, digo, si todo ahora quedara en la nada, no sabemos, fecha de juicio no hay hasta el momento. No, a ver, no hay fecha de juicio, estamos hablando de 2 causas diferentes. Una es la muerte del fiscal, que curiosamente hace 2 meses se bajó de la misma, en la misma lógica, creo yo, se bajó de la querella Arroyo Salgado, se baja de la querella, fíjate que 2 meses antes se baja Arroyo Salgado, ahora se baja la AMIA, ¿no? En la otra causa, están viendo que se les viene la noche, ¿no es cierto? Ahora, lo más paradójico y que será recordado políticamente, y espero que también judicialmente a futuro, es que los mismos fiscales que el 18 de febrero del 2015 estaban en primera fila junto con Waldo Wolf, en la noche de los paraguas, etcétera, etcétera, diciendo yo soy Nisman, son los máximos responsables de que ambas causas estén hoy en Comodoro Pi. En el caso de la muerte del fiscal, recordémoslo, todo el primer año lo tuvo la justicia ordinaria, la jueza Palmaghini y la fiscal Fein, derivando lógicamente a lo que es una hipótesis muy clara de suicidio, digamos. Sin embargo, fue arrancado de la justicia ordinaria y derivada a la justicia federal, en el marco de un lobby hecho por Bonadío, por Moldes, por Policita, por Stornelli, etcétera, etcétera, derivada a la justicia. Hoy lo tiene Ercolini. Y siguen inventando, y esto algún día se va a tener que escribir, digamos, ¿no? Siguen inventando permanentemente situaciones para justificar un homicidio de un comando delirante, chavista, kirchnerista, después podrías agregarle mapuche, digamos, que apareció en Puerto Madero, se fue sin que nadie lo vea, en el marco de la existencia de 60 cámaras, de las cuales 40 andaban. Sí. Mencionabas a Wolf, habló en las últimas horas, ¿no? Y es una de las voces que se expresa en torno a, bueno, en realidad las 2 causas que vos mencionabas, lo que tiene que ver con el memorándum, pero por sobre todo la muerte del fiscal Nisman. Lo escuchamos. Mi sensación es que el doctor Esbar se levantó y tomó una decisión, él solo, creyendo que respondía o tenía un respaldo político que no tiene. Yo no le puedo pedir la renuncia a nadie porque la AMIA tiene su funcionamiento interno. Yo tengo enterrado en el cementerio de la AMIA a mi padre y a mi hermana. Si la AMIA mantiene esta situación, que la puede mantener, yo mañana mismo o el día que la ratifique, yo me borro de la AMIA. Porque hoy festejaba Hezbollah y Hamas. Hoy festejaba Esteche y Delía. Hoy en C5N se están abrazando los mismos que se abrazan con Maduro, que es el que ayudó a Irán a triangular contactos con la Argentina. Si hay algunos personajes de la comunidad judía argentina que tienen derecho, que quieren abrazarse con los que nos pusieron la bomba, yo no voy a ser cómplice. Y no le quepa ninguna duda, lo que no tienen derecho es a firmar un cachivache como el que firmaron, diciendo que representan a toda la comunidad judía argentina. Representan a 20.000 socios. Lo único que le falta hoy a la AMIA y a Agustín Esbar es recibir una felicitación de la República Islámica de Irán porque no se investiga nuestro caso. Bueno, ahora te voy a pedir tu apreciación, ¿no? Pero la verdad que se mezclan varios temas, porque se habla de la presidencia de Maduro, ¿no? Sí. Varios temas diferentes, y además hay muchas personas que ni siquiera se han expresado respecto de un juicio por encubrimiento que tiene lugar ahora, ya hace un tiempo, y que en realidad, en busca de justicia y de saber quiénes cometieron ese atentado, la verdad es que no han salido de la misma manera a hablar públicamente, ¿no? Como si lo hicieron de la muerte de Nisman, por ejemplo. Sí, en principio, separando un poco los tantos. Lo primero, el juicio de encubrimiento que se está desarrollando en Comodoro Pi hace un año, y en el cual se están acusados Galeano, el expresidente de la DAIA, Rubén Beraja, los fiscales Müller y Barbaquia, que trabajaban con Nisman, y un protegido de Mauricio Macri llamado Jorge Fino Palacios, entre otros. Hay más acusados, hay otros 7, 8 acusados de la CIDE, etcétera, etcétera. Ahora, toda esa gente que está siendo juzgada en este momento bajo el silencio más increíble de los medios hegemónicos, porque lo que no se quiere saber es que esos son los reales responsables de que no sepamos qué pasó en el 92 y en el 94, porque armaron toda una escena, obviamente articulada geopolíticamente,
con la derecha israelí para tratar de tener rápidamente un culpable que nunca vamos a saber si fue o no, que es Irán, justamente por la tarea que ellos realizaron para ocultarlo, digamos. No sabemos si vamos a saber a futuro. Lo que hoy sabemos es que ellos son responsables de un ocultamiento y por eso están siendo juzgados. Waldo Wolf protege a muchos de ellos. Nunca habla de Beraja, que está siendo acusado por eso, que por otra parte ha sido el jefe histórico de Claudio Abruj y quien lo ha nombrado como director ejecutivo en la DAIA en los años 90, en la época del menemismo, curiosamente. Ahí está, insisto, también el Fino Palacios, que es el protegido de Menem, y está Muleni Barbakia, que ahora el ex secretario de la unidad AMIA, Cima de Vela, acaba de acusar a Garabano y a Macri por encubrimiento, por impedir que sean acusados en ese juicio. Digamos, estamos frente a una escena que es la continuidad del menemismo, que se expresa hoy en el macrismo y que hace del ocultamiento una expertise increíble que continúa hasta hoy. ¿Por qué hago esta introducción chiquita? Porque Wolf es la expresión, si se quiere, de los sectores más reaccionarios que utilizan la identidad judía al servicio de intereses políticos. Y eso es lo más grave. Él mezcla, lo judío, lo musulmán, lo armenio, lo hincha de Boca, etcétera, etcétera. Tiene las diferencias plurales que tiene todo colectivo. Hay judíos kirchneristas, hay judíos de derecha, hay judíos de Cambiemos, hay judíos trotskistas, hay judíos, como hay católicos, como hay musulmanes, etcétera. El señor Waldo Wolf permanentemente hace una utilización de los judíos, haciéndole creer a la sociedad que la única forma de tener esa identidad es la que él porta, y todos los otros en realidad son menos. Él tiene un judeómetro, digo yo, ¿no es cierto? Entonces, este es el segundo punto que me parece claro. El tercero es que Waldo Wolf escribió una nota recientemente en el Cuéter de la Luna el domingo pasado, donde Wolf reconoce públicamente, en una charla con un sujeto misógino llamado Babi Echekopar en la radio, reconoce que él tiene carpetas privadas de la vida privada de la gente, pero no las hace públicas, porque tiene buena madera. Ahora, digamos, es un sujeto, evidentemente, que trabaja en los límites, siendo diputado y presidente de la Comisión de Seguridad y Inteligencia de la Cámara Baja, trabaja en los límites, acompaña a Bullrich a la compra de armas a Israel. Digamos, ¿no? Y es el mismo sujeto que hace campaña en relación a un conflicto interno de un país extranjero como Venezuela, digamos, en una cosa injerencista, vergonzosa, que tiene que ver obviamente con respetar lo que supone un conflicto, una crisis que hay en un país externo, y no atizar la violencia, la guerra civil, la invasión, como hace permanentemente. Y lo hace, tristemente, desde una identidad judía, cosa que no le podemos permitir a aquellos que también somos argentinos judíos. Decimos, este tipo realmente está haciendo un usufructo terrible de eso. Un datito terrible nuevo vinculado a esto: quien ha sido nombrado patéticamente embajadora de Venezuela en la Argentina, sí, es una colega, vamos a decirlo, de Waldo Wolf en el Congreso Judío Latinoamericano. Trabaja con él, y es la nueva pseudo embajadora que quieren imponer y que Macri recibió. Es decir, estamos frente, y lo estuvimos lamentablemente desde hace bastante tiempo, a una articulación internacional entre los fondos buitre. Es clarísimo que financiaron a Nisman, que le depositaron la plata, que nadie habla, por ejemplo, de la causa que hay contra la madre de Nisman, producto de que tenía junto con Alberto $1 millón entre Punta del Este y Nueva York en el Merrill Lynch. Y de alguna manera hoy el articulador de todo eso es nada menos que Waldo Wolf, que se enoja y se desespera porque Esbar de alguna manera tiene información privilegiada y se corre antes que llegue la noche. Como él, siendo diputado del PRO y siendo uno de sus voceros más brutales y reaccionarios, queda colgado de un pincel, de alguna manera, se enoja profundamente con Esbar. Déjame mencionar que de embajadora designada por Guaidó, ¿no? De eso estamos hablando, que es la mujer que, se presentaba ante los medios de comunicación en las últimas horas a la espera de las cartas credenciales. Jorge, muchísimas gracias por haber venido. No, muchísimas gracias.